o el testamento le dé la calidad del heredero. El interés del heredero puede ser económico o puede ser moral. Económico, realmente, pues, si esta persona sale, mi derecho hereditario va a ser mucho mayor. O simplemente moral, pues independientemente de la parte económica, ¿por qué le vamos a atribuir un estado civil a una persona a que legalmente no le corresponde? Término para impugnar. Para ambos van a ser 140 días, herederos o ascendientes. Ya sabemos que los ascendientes así no sean herederos. El término para los ascendientes empiezan a correr los 140 días desde el momento de la muerte. Ah, pero yo me enteré antes que no era que ese hijo presunto no era hijo de mi hijo. El término son 140 días que empiezan a correr al momento de la muerte. Antes no tengo legitimación para impugnar. Solamente voy a tenerla una vez fallezca, así con mucho tiempo, con anterioridad, hubiese tenido conocimiento de que no es el hijo presunto, o de que mi hijo no es el hijo, o no es el padre presunto o la madre presunta. Si estamos en los herederos, el heredero, el término también empieza a correr después de la muerte del padre presunto. Si yo antes de morir el padre presunto ya sabía que ese hijo presunto no es el hijo, empieza a correr a partir del día siguiente de la muerte, los 140 días. Pero si el nacimiento se da con posterioridad a la muerte, es decir, es un hijo póstumo, pero que realmente no es el hijo, así tenga la categoría de hijo póstumo presunto, el término empezará a contar a partir de que opere el nacimiento del hijo, porque hay que verificar el nacimiento y a partir de ahí empezamos a contar los 140 días. ¿Qué pasa con este artículo y por qué hice énfasis en si es una acción? Los herederos aquí actúan iure hereditatis, o sea, como continuadores de la personalidad del causante, o si los herederos actúan iure propio, como una acción propia que les da la ley. Antes de la ley 1060, este artículo 219 le daba también la facultad a los herederos para que impugnaran, pero la facultad para los herederos para poder impugnar solamente la tenían siempre que el padre no hubiese, el padre presunto, no hubiese muerto habiendo dejado caducar la acción. Es decir, siempre y cuando el término de caducidad o no hubiese empezado a correr o estuviese corriendo mientras, o estuviese corriendo, perdón, o muerto o moría el padre y estaba corriendo el término de caducidad. Es decir, antes de la ley 1060 de 2006, el término para el de los herederos era siempre y cuando al padre presunto no le hubiese caducado. ¿Qué pasa con la ley 1060? Cuando sale la ley 1060 de 2006, inmediatamente la doctrina genera un interrogante. Y el interrogante es el siguiente. ¿Qué pasa si el papá presunto, o sea, ese cónyuge de la señora, sabía que ese hijo no era su hijo? Y no obstante saberlo, dejó vencer el término, dejó caducar la acción. En vigencia de la ley 1060, le hubiéramos dicho a los herederos, qué pena herederos, ustedes ya no pueden impugnar, porque el papá sabía que no era el hijo y dejó caducar la acción. En virtud de la ley 1060, el heredero tiene un nuevo término. Entonces no podrá ese hijo decir, ah, no, pero es que mi papá dejó caducar la acción. Qué pena, yo soy un nuevo accionante, la ley me da la facultad y así mi padre hubiese dejado caducar la acción a sabiendas de que usted no es hijo, a mí la ley me da un nuevo término y yo puedo entrar a demandar. Inicialmente, pues el doctor Jorge Parra Benítez, un académico acá
de Antioquia, que muchos lo conocemos, manifestaba que indiscutiblemente había que darle una interpretación a este nuevo 219 como antes se le daba, o sea, siempre y cuando el padre no hubiese dejado caducar la acción. Tenían la posibilidad los herederos. De igual criterio era el profesor Pedro Lafón Pianeta. Sin embargo, la jurisprudencia empieza a decir no. La posibilidad de demandar de los herederos es diferente a la que tenía el padre presunto. Dice, el término de 140 días hábiles depende desde el momento de la muerte del padre, pues el heredero antes de la muerte del padre no va a tener derecho alguno. No es necesario que se cumpla el requisito que establecía el artículo 219 del Código Civil para la impugnación por los herederos, y es que el padre haya muerto sin impugnar y sin que se le hubiera vencido el término para hacerlo. Miremos al efecto dos providencias para hacer el receso, antes de hacer el receso. Discúlpeme un momento, por favor. Bueno, si quieren salgamos al receso, me van a excusar y mientras tanto voy buscando exactamente la sentencia que les quiero mencionar, que no la encuentro aquí de manera rápida. Entonces, Jaime, son las 8:38, no sé, 15 minuticos para tomar un café y seguimos. Sí, correcto, doctora. Son las 8:39, 8:38. A las 8:50, ¿le parece bien, doctora? Perfecto, listo. Entonces a las 8:50 nos vemos. Listo. Bueno, todos se están escuchando. ¿Tengo buen audio? Jaime, ¿me escuchas bien? ¿Me veo bien? Listo. Bueno, estoy compartiendo en este momento la sentencia que les acababa de mencionar, ¿sí? La interpretación actual que se le está dando o que se le da al artículo 219 del Código Civil. Entonces, no es que el padre haya fallecido y que no hubiese corrido el término de caducidad. La real interpretación es que los herederos tienen un término propio. Y la sentencia a la cual me referí antes de terminar es una sentencia de casación. El magistrado ponente es el doctor Ariel Salazar Ramírez. La sentencia es la SC 9226 de 2017, del 29 de junio de 2017. Les voy a contar sucintamente los hechos de esta sentencia. Tenemos a un señor casado, en vigencia de ese matrimonio nace una niña. Al poco tiempo de nacer la niña, él se divorcia y pues, después de un tiempo vuelve a contraer un segundo matrimonio. En ese segundo matrimonio nacen 2 hijos. El señor, estando vivo, más o menos en el año 95 aproximadamente, inicia un proceso de impugnación de esa filiación presunta matrimonial.
y para la fecha en que él inició el proceso de filiación presunta matrimonial, él se fundamentó en que él tenía problemas para la concepción, que era una persona estéril, ¿sí? Creo que, pues si mal no estoy, esa demanda la presentó antes de contraer matrimonio y de tener sus 2 hijos. Ese proceso él lo perdió, realmente se determinó que es un proceso de Andes, de acá de Antioquia, se determinó que pues no logró desvirtuar la presunción de hija matrimonial de esa niña y por consiguiente perdió el proceso y quedó la filiación determinada. Al cabo de los años, ya el señor casado con sus hijos, unos días antes de fallecer, logró hacerle una prueba de ADN a esa hija del primer matrimonio, a esa hija presunta matrimonial, y logró establecer con esa prueba de ADN que realmente esa no era biológicamente su hija. En su momento, inicialmente, él alegó fue una incapacidad para la concepción, pero realmente él sí podía concebir, tanto que de su segundo matrimonio tuvo 2 hijos, y lo que generó, pues que tuviera dudas o continuaba con las dudas, se hizo la prueba de ADN y se estableció que era excluyente la paternidad. A los pocos días el señor fallece y la cónyuge supérstite, en nombre propio en representación de sus 2 hijos menores de edad, inicia un proceso para impugnar, con fundamento en este artículo 219 del Código Civil, para impugnar la filiación presunta matrimonial. En primera y en segunda instancia, el proceso salieron desfavorables las pretensiones, toda vez que se declaró que había cosa juzgada, toda vez que esa sentencia de filiación en su momento, que no prosperó la pretensión de impugnación, había hecho tránsito a cosa juzgada y por consiguiente la filiación de esa hija matrimonial no era posible volverlo a revivir. En esta sentencia, la SC 9226 de 2007, la Corte hace un análisis en cuanto a la cosa juzgada, análisis que no comparto en totalidad, pero digamos que para lo que nos interesa en este momento es totalmente pues admisible este precedente jurisprudencial, y lo que nos dice la Corte es que esta acción no la estaba adelantando los hijos en su calidad de heredero, sino que era en virtud de una legitimación propia que les dio la Ley 1060 de 2006 en virtud de la modificación del artículo 219 del Código Civil. Les voy a leer la parte pertinente y con eso pasamos a otro punto bien interesante de este artículo 219. Aquí en lo que en los considerandos dice, después de su modificación por la Ley 1060, la interpretación correcta del artículo 219 señaló ha de ser la siguiente. A. Los herederos del presunto padre matrimonial pueden impugnar la paternidad de un hijo que pasa por hijo de aquel en virtud de la presunción pater is es, después que ese presunto padre murió y no antes. No se requiere que el fallecimiento del padre se produzca en determinadas circunstancias como la que exigía el artículo 219 reformado, de acaecer ese hecho sin vencimiento del término concedido por la ley al presunto padre para impugnar él. C. Tampoco es requisito para que proceda la impugnación por los herederos que el padre presunto hubiere ejercido en vida una pretensión similar. La norma no lo consagra y no se deriva de un análisis sistemático de las reglas consagradas por la Ley 1060 de 2006 y las del Código Civil. D. Cuando el hijo cuya filiación se discute nace antes del deceso del presunto padre, los herederos pueden impugnar dentro de los 140 días siguientes a la muerte de dicho presunto padre. E. Cuando el hijo cuya filiación se discute
nace después del deceso del presunto padre, hijo póstumo, los herederos pueden impugnar dentro de los 140 días siguientes al conocimiento del nacimiento de dicho hijo. F. Los herederos no pueden impugnar si el padre o la madre es presuntos hubieran reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público. G. Eso ya lo vamos a revisar. No hay caducidad respecto a los efectos patrimoniales hereditarios que se desprenden. Bueno, este G tiene que ver con el último inciso, tampoco me voy a detener. La ley 1060 sostuvo, eliminó la limitación que el artículo 219 del Código Civil consagraba para la impugnación de la paternidad por los herederos y no la reprodujo en ninguna de sus disposiciones, ni en forma explícita ni en forma implícita. Conclusión con relación a esta sentencia. Realmente, los herederos, reitero, tienen un derecho propio para impugnar y en virtud de ese derecho propio lo pueden hacer así le haya caducado el término o la acción al padre presunto. Vamos entonces a trabajar esto que les dije hace un momento del artículo 219 que dice: cesa, pero cesará este derecho si el padre o la madre hubieran reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público. ¿Qué dice el artículo o a qué hace referencia ese artículo 219 en esa parte? Cuando existe un hijo presunto matrimonial o un hijo presunto de unión marital de hecho, el padre, si quiere que sus herederos y sus ascendientes no destruyan esa presunción, no destruyan esa filiación, a pesar de que él sabe que ese hijo no es su hijo, la ley le da una facultad y le dice: si usted quiere que nadie impugne, a pesar de que es un hijo presunto, reconózcalo, ya sea por escritura pública o por cualquier otro instrumento público. Entonces yo tengo un hijo presunto, supónganse ustedes que yo soy un varón, sé que ese hijo no es mi hijo, sé que cuando yo me muera van a venir mis herederos o pueden venir mis ascendientes, impugnar y salir próspera, pero yo quiero que ese hijo presunto esté como con una protección adicional, y esa protección es que yo lo reconozco a pesar de la presunción. No necesitaría reconocerlo, pero lo reconozco en una escritura pública o en cualquier otro instrumento público, y en virtud de ese reconocimiento impido que vengan a impugnar. Este artículo 2 o esta parte de este artículo 219 se alegó también en una sentencia en la Corte Suprema de Justicia. Voy a revisar bien porque no recuerdo si es de casación o de tutela, pero ya se las remito. Y el magistrado ponente, en su caso el doctor Álvaro Fernando García, manifestó que este artículo o esta salvaguarda que tiene este artículo 219 solamente opera para los hijos presuntos matrimoniales. No opera cuando son hijos extramatrimoniales reconocidos. Es decir, si yo tengo un hijo al que reconozco por escritura pública o por cualquier medio que la ley 75 del 68 me autorice, yo no puedo hacer un doble reconocimiento con el fin de impedir que se impugne esa filiación. O sea, esta garantía, según el magistrado ponente, el doctor Álvaro Fernando García, solamente los tiene el hijo presunto matrimonial o hijo presunto extramatrimonial. ¿Qué pasa entonces con esos hijos que son extramatrimoniales? Pues según la posición mayoritaria de la sala en esa sentencia, no están cobijados con esta garantía. Sin embargo, me llamó mucho la atención una aclaración de voto de un magistrado, el doctor Haroldo, que manifiesta que esta misma garantía del artículo 219 se debe extender también a los hijos extramatrimoniales.
a ese hijo extramatrimonial que fue reconocido, que no debe ser circunscrita solamente al hijo presunto, sino al hijo extramatrimonial no presunto, porque esa fue la filosofía de la norma y que no existe un criterio, según él, para hacer la respectiva diferenciación. Esta sentencia, ahorita el coordinador, el Jaime, me ha pedido, y yo pues también le acepté, enviarles todas estas sentencias por correo electrónico. Yo se las remito a él y la síntesis que yo hago de la respectiva sentencia, yo hago una síntesis más las sentencias, el texto completo que trabajaré el día de hoy, se lo envío al coordinador y él lo monta en la plataforma con el fin de que ustedes puedan acceder a esta información. Ya les dará las indicaciones, no sé si la clase entrante, porque pues no alcanzo en el transcurso de la clase de esta sesión enviarles la información. Esa anotación con relación a esa parte del artículo 219 quería hacer referencia. Vamos a mirar, entonces ya trabajamos cómo se destruyen la presunción de los hijos matrimoniales y cómo se destruye la presunción de los hijos concebidos en vigencia de la unión marital de hecho. Con quiénes pueden y cuáles son los términos, ya lo acabamos de trabajar. Miremos cómo se destruye esa filiación de los hijos legitimados, ya sean hijos legitimados ipso iure o hijos legitimados a través de, por documento, por instrumento público o legitimación voluntaria. Quiero que recordemos el tema de la legitimación. Yo les manifesté, empezando, que habían 3 tipos de legitimaciones. Ipso iure, hay 2, y una legitimación voluntaria o por instrumento público. Recordemos la primera ipso iure, que es el hijo nacido antes, el hijo concebido antes, pero que nace en vigencia del matrimonio. Concebido antes, que nace en vigencia del matrimonio. Este tipo de legitimación, que es la primera ipso iure o de pleno derecho, se impugna igual que la filiación presunta, por las mismas personas y en los mismos términos. En cambio, los otros 2 tipos de legitimaciones, que son los hijos legitimados ipso iure, pero de la segunda forma, es decir, los concebidos antes, nacidos antes, pero que fueron reconocidos por el padre, o los hijos concebidos antes, nacidos antes, que no han sido reconocidos, pero el reconocimiento opera en el instrumento público. En esos 2 tipos de esos 2 tipos de filiaciones, se destruye esa filiación legitimada, como me lo indica el artículo 248 del Código Civil. Listo, recordemos eso. Se impugna como nos lo indica el artículo 248 del Código Civil. Y ese artículo 248 del Código Civil es muy, pero muy importante que nosotros lo manejemos, porque los hijos o aquellos que tienen la filiación extramatrimonial no presunta, esa filiación extramatrimonial no presunta se impugna como me lo dice el artículo 248 del Código Civil. ¿Listo? Entonces, tanto a los hijos legitimados de la segunda forma ipso iure o los hijos legitimados, pero de manera voluntaria o por instrumento público. Y los hijos, y aquellos hijos que tienen la filiación extramatrimonial, no los presuntos, sino simplemente la filiación extramatrimonial. Esos 3 grupos de personas
La filiación se impugna, como me lo indica el artículo 248 del Código Civil. ¿Cómo se impugna? Entonces vamos a leer. En los demás casos, ya habría pues que leer todas las normas para poder llegar a este 248, ¿sí? Pero partamos como de ese argumento de autoridad, se impugna como lo indica el 248, después cuando ustedes hagan una lectura y un análisis más profundo, llegan a esta misma conclusión. Este artículo 248 dice lo siguiente. En los demás casos, podrá impugnarse la paternidad probando alguna de las causas siguientes. Que el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal. Que el hijo no ha tenido por madre a la que pasa por tal, sujetándose esta alegación a lo dispuesto en el título 18 de la maternidad disputada. Hasta ahí no hay ninguna complicación. Acá sí viene lo importante. No serán oídos contra la paternidad sino los que prueben un interés actual en ello. Un interés actual. Y los ascendientes de quienes se creen con derechos durante los 140 días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad. Entonces, digamos, ¿quiénes pueden impugnar? O la filiación extramatrimonial no presunta, que es la que me regula toda la ley 75 del 68, o la filiación de los legitimados de la segunda forma ipso iure o de la legitimación voluntaria. ¿Quiénes pueden impugnar? Pueden impugnar quien pruebe un interés actual. ¿Quién se entiende o quién se entiende que tiene un interés actual? Un interés actual. Uno, si estamos en los hijos legitimados, pues el marido presunto. Y yo, como la legitimación, les di mi criterio que yo la extendería a la unión marital de hecho, pues el compañero permanente presunto. Pero también el hijo que fue legitimado o el hijo que fue reconocido. La madre legitimante o la madre reconociente. También puede ser los herederos de esas legitimantes o los herederos de los padres reconocientes. Y los ascendientes, ya sean de los legitimantes o de los padres reconocientes y el padre biológico. Volvamos. Este artículo 248 me divide en dos grupos a las personas que pueden impugnar. Quien tenga interés actual y el otro son los ascendientes. ¿Quién voy a entender que tiene interés actual? Pues al que pasa por padre. ¿Quién tiene interés actual? La que pasa por madre. ¿Quién tiene interés actual? El propio hijo, que realmente esa no es la verdadera filiación. ¿Quién tiene interés actual? El verdadero padre, o sea, el padre biológico. ¿Quién tiene interés actual? Los herederos. Todo ese grupo de personas son las personas que tienen interés actual. ¿Quiénes están aparte? Los ascendientes, porque así no sean herederos, la ley las autoriza para que ellos, así no tengan la calidad de heredero, puedan impugnar. Y la norma me dice, durante los 140 días desde que tuvieron conocimiento de la paternidad. Y esta norma ha suscitado también muchas interpretaciones. ¿Cuándo tuve conocimiento de la paternidad? ¿Será que tuve conocimiento de la paternidad antes, yo como heredero, antes de que el causante muriera? Y como antes de que el causante muriera, yo tuve conocimiento de la paternidad, a partir de ahí me empieza a correr el término. Sería la primera pregunta. Pregunta para los ascendientes.
ascendientes. Ustedes no son herederos, por consiguiente no tienen que esperar hasta la muerte. Entonces, desde que ustedes se enteraron de que él no es el hijo biológico de ese señor, ustedes pueden impugnar, sería el segundo planteamiento. Padre que aparece como el padre reconociente o como el padre en virtud de la legitimación. ¿Cuándo tiene usted interés actual? ¿Cuando sospecha o cuando efectivamente sabe que ese hijo no es su hijo en virtud de la prueba de ADN? Y frente al padre biológico y frente al hijo, pues no hay ninguna inquietud, porque ya todos sabemos que frente al padre biológico y frente al hijo, pues no hay término de caducidad. El interés actual es permanente, el interés actual es perpetuo. Ellos en cualquier momento pueden demandar para que se declare que esa filiación en virtud de la legitimación o esa filiación en virtud del reconocimiento realmente no es verdadera y pueden entrar a impugnar. Miremos entonces y dividamos esto en tres grupos. Primer grupo, ya lo mencioné, hijos, padre biológico, interés actual en cualquier momento. Hijo obrando, él porque ya tiene la mayoría de edad, u obrando por conducto de su representante legal. ¿Listo? En cualquier momento. Primer grupo. Segundo grupo, el padre que pasa como padre, ya sea en virtud de la legitimación o en virtud del reconocimiento. Ese padre que pasa como padre, aplicamos lo mismo que les expliqué con anterioridad y el interés actual empieza a surgir cuando tiene certeza. Ya, línea jurisprudencial decantado. No es la sospecha, no es el rumor, no es que creí, no es que lo vi muy diferente a mí fisiológicamente, nada. Es cuando tengo certeza, empieza a correr el término de caducidad. Y si demando antes que empiece a correr el término, porque todavía no tengo la certeza, perfecto. La certeza la va a adquirir durante el proceso. Tercer grupo, que son los que me parecen más, que generan un poquito mayor complejidad, los herederos y los ascendientes. Y paso diciendo lo siguiente, el interés actual no va a surgir antes de fallecer el padre que pasa como padre. Es decir, si el padre que legitimó o el padre que reconoció está vivo, no puede venir un heredero o no puede venir un ascendiente a destruir la filiación. No es posible. Esa interpretación doctrinaria no es posible. Solamente cuando se muere el padre que legitimó o el padre que reconoció, surge el interés para los herederos y para los ascendientes. Y a partir de ese momento tienen 140 días hábiles para impugnar. Pero si tienen conocimiento del nacimiento de ese hijo con posterioridad a la muerte, porque es un hijo póstumo, aplicamos lo mismo que dijimos con anterioridad, empieza a correr el término cuando ese hijo póstumo haya nacido. ¿Listo? Yo me adelanté y empecé a hablar de la impugnación del reconocimiento. ¿Por qué empecé a hablar de la impugnación del reconocimiento? Porque como se impugna, como me lo dice el artículo 248, y ese artículo 248 también se aplica para la impugnación del segundo tipo de legitimación y del segundo tipo de legitimación de pleno derecho y frente a la legitimación voluntaria, entonces de una vez cogí ambos temas y expliqué la real aplicación que hay que darle a ese artículo 248. Vamos entonces a
antes de pasar y trabajar el tema de la filiación propiamente extramatrimonial, vamos a revisar algo que la norma Yala llama como impugnación, es el artículo 249, y algunos que lo denominan impugnación de la legitimación por instrumento público por falta de notificación o de aceptación. Realmente este artículo 249 no contiene una nueva forma de impugnación de la legitimación. La legitimación solamente se impugna como me lo dice los artículos 247 y 248 del Código Civil. El artículo 249 tiene eficacia es cuando no se notifica la legitimación por instrumento público. Cuando yo no notifico la legitimación por instrumento público, pues esa legitimación se hizo, pero no va a vincular al legitimado. O sea, quedó hecha. Quien la hizo lo está rigiendo y lo está afectando porque fue una manifestación unilateral de voluntad. Pero yo que soy el legitimado, como yo no la he aceptado, a mí no me vincula. Hasta que a mí no me notifiquen y yo acepte expresamente o presuntamente, porque dejo pasar los 90 días, no va a surtir efectos la legitimación. Surtir efectos frente al legitimado, frente al otro, sí surtirán los efectos. Vámonos entonces, en este rato que nos queda, de manera muy rápida, a trabajar la filiación extramatrimonial. Filiación extramatrimonial. Cuando yo hablo de filiación propiamente extramatrimonial, entonces no estoy ni en hijos presuntos matrimoniales, ni en hijos presuntos de compañeros permanentes, no estoy en hijos legitimados, estoy en hijos, ¿sí?, que nacieron de noviazgos o que nacieron de relaciones esporádicas, que nacieron de una relación sexual que no subyace ningún vínculo sentimental o afectivo, ¿sí? O incluso de una mujer sola que me quise inseminar, o sea, me donaron esperma y no tengo un matrimonio, no tengo una unión marital, de hecho, soy yo sola, no tengo ningún vínculo para que mi hijo sea presunto, matrimonial o de compañero permanente, y estoy en el escenario, simple y llanamente, de una filiación extramatrimonial. ¿Cómo se determina la filiación extramatrimonial? Cuando vimos por allá la parte histórica, vimos que hay dos sistemas. Uno, un sistema voluntario que antiguamente se llamaba arbitrario, es decir, un sistema donde la filiación se determina por la voluntad, ¿sí? La voluntad de quien reconoce. Y hay otra forma, y es que la filiación se determina a través de un proceso judicial. O sea, hay una filiación determinada por la justicia y una filiación determinada por un acto de voluntad. Vamos a revisar la filiación que se determina a través de un acto voluntario. La filiación que se determina a través de un acto voluntario tiene unas características, y esa filiación que se determina a través de un acto voluntario se llama o parte de un acto jurídico que se denomina reconocimiento. Reconozco la calidad de padre. Reconozco que frente a una niña o un niño hay una calidad, tiene conmigo la calidad de hijo. Reconozco que existe un vínculo filial. ¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento es un acto jurídico unilateral, mediante el cual se establece la filiación extramatrimonial del hijo. Se trata, por regla general, del acto de voluntad del padre que surge por su iniciativa, aunque existen ocasiones en que ese acto de reconocimiento puede ser provocado.
cuando por la solicitud de una parte interesada se cita al supuesto padre para que conteste un interrogatorio judicial. Ya lo vamos a ver. Este acto jurídico, el reconocimiento de un hijo, lo entendemos con mayor profundidad si trabajamos cada una de las características o cada uno de los elementos de los reconocimientos de un hijo. Primero, es un acto jurídico, ya sabemos, unilateral, pero antes de eso es un acto jurídico personal, personalísimo. Es un acto que solamente puede emanar del padre. Entonces aquí viene la pregunta, ¿será posible que yo pueda conferir un poder especial para que otra persona reconozca un hijo por mí? Algún sector de la doctrina dice que sí. Otro sector de la doctrina dice que no. El doctor Jorge Parra dice que sí. El doctor Hernán Gómez Piedrahíta dice que no. Juan Enrique Medina Pavón dice que no. ¿Sí? Grandes doctrinantes.